En el día de hoy vamos a aprender a hacer este otro llavero. Vamos a utilizar perlas número 6 blanca y perlas número 4 verde. Voy a utilizar nylon calibre 0.30 y aguja. Que si vamos a empezar cogiendo 4 perlas blancas, cargamos corto aquí el nylon. Ahora meto 3 perlas blancas. Las reforzamos y me voy a ubicar en esta perla de aquí arriba. Aquí voy a meter otras 3 perlas. Perlas blancas y así voy a hacer 5, que si con esta serían 3 y hago 2 más. Aquí tengo las 5. Ahora voy a trabajar en esta y donde tengo el nylon voy a hacer florecitas de 4, que si tengo una meto 3 perlas. La refuerzo y cojo una de la flor que hice y una de la base, serían 2, que si aquí meto 2. Refuerzo y cojo la siguiente perla y meto 2. Siempre en este trabajito voy a hacer siempre flores de 4. Y cojo las 2 de base, la de la flor que acabo de hacer y la de base serían 2 y 2, 4. Y así voy a seguir trabajando, metiendo 2 perlas y haciendo florecitas de 4 por toda esta orilla hasta llegar acá, hasta este otro lado. Aquí ya di toda la vuelta. Miren, me falta aquí solo una, la última, que si aquí tengo 3 perlas y meto una.
Ya con esta cierro. La refuerzo. Y me voy arriba para hacer otra vuelta similar a la que acabé de hacer, o mejor dicho igualita, que si voy a meter 3. Este es mucho más fácil que el otro bolsito. Bueno, lleva el mismo procedimiento. Meto 3, la refuerzo. Me ubico aquí en la perla del lado y aquí meto 2 perlas. Hago la otra y así sigo haciendo por toda la orilla hasta llegar aquí nuevamente. Bueno, ya así terminadas las 2 vueltas con las perlas número 6, ahora vamos a trabajar con las perlas número 4. Voy a ponérselas verdes para que se vea un poco la diferencia. Ustedes lo pueden hacer todo del mismo color y también se ve bonito. Que si meto 3 y cojo una base de las 6 y le doy la vuelta y así voy a trabajar florecitas de 4 en todo alrededor, pero con perlas verde número 4. Así voy a hacer 2 vueltas, igual como hice aquí, voy a hacer 2 vueltas aquí arriba. Esta que empecé y otra más. Que si ya aquí hice una, que si me voy a pasar a la otra perla número 6 y aquí meto 2 perlas verde. Tal vez te vas a dar cuenta de que ella va a ir recogiendo un poco. Si se dan cuenta aquí, miren, va recogiendo un poco porque estas perlas son más pequeñas. Entonces así voy a hacer una y 2 vueltas, pero aquí las voy a hacer con perla verde. Como pueden ver, ya aquí hice las 2 vueltas con perlas número 4. Bueno, estas son acrílico verde, que así aquí me falta la última, en que hice una vueltecita primero y después aquí estoy terminando la segunda, que así aquí meto un acrílico número 4 verde. Y así finalizo lo que es la parte del bolsito. Bueno, miren el que tengo aquí. Este yo lo hice cerradito. Si ustedes lo quieren cerrar, aquí se ubican las 3 perlitas estas que ven aquí. Cogemos estas 3 y metemos una y así vamos metiendo hasta cerrar todo. Pero si no, lo podemos dejar así. Este lo voy a dejar así abierto. Que si voy a asegurar este para entonces hacer el asa del bolso. En la perla de aquí de toda la esquina, aquí voy a meter el nylon y lo voy a emparejar, que me queden las 2 punticas
del mismo tamaño, que así que voy a meter 2 perlas verdes de cada lado. Y ahí llevo una y una. Dos perlas verdes. Ahora uno de estas dos punticas y voy a meter 6 perlas verdes. Una, así voy a hacer hasta llegar a las 6. Y aquí tengo las 6, miren, y las 4 de abajo. Ahora aquí voy a meter la argollita del llavero. Meto otras 6 perlas. Así llevo 2, meto otras 4. Listo, ahí tengo 6 y 6. Ahora voy a meter 2 en cada lado. Ahí están las 4. Ahora nos vamos a pasar para este otro lado. Aquí en toda esta puntica, esta de aquí, voy a meter el nylon hacia un lado y meto el otro. Lo contrario. Ya. Y ahí así cerramos nuestro bolsito. Ahora aseguro para la parte de aquí abajo, aseguro el nylon y ya ahí nos queda nuestro bolsito. Este es verde, este es rojo. Lo podemos hacer de un solo tono, del color que nosotros queramos. Que sí, espero que les haya gustado.